el profeta de lo sagrado, revelando 7 milagros increíbles y transformadores que nadie te contó. En el tercer año de Joachim, en tiempos de angustia y desesperación en Israel, bajo el reinado de Acab, el pueblo clama a ídolos de Baal, abandonando al único Dios verdadero. La fe resuma como un río seco, y Elías, el profeta de Dios, se levanta como faro en la oscuridad. Asediado por la idolatría, su corazón arde con ferviente deseo de ver a su pueblo volver a adorar al Señor. En la elevación solitaria del Monte Carmelo, donde los cielos parecen esperar, se prepara para un desafío espiritual de vida o muerte. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Con estas palabras, Elías reta a los sacerdotes de Baal, invitando a Israel a una prueba divina. 2 toros, 2 altares y la intervención sobrenatural como juez. Mientras los sacerdotes claman y danzan con desesperación desde la mañana hasta el mediodía, Elías observa en quietud. Se siente ansioso, pero también confiado en el poder de Yahvé, mientras el solemne atardecer se cierne sobre el Carmelo. Cuando la oscuridad cubre el horizonte, Elías se acerca al altar del Señor, restaurando lo que había sido derribado. Con una fe inquebrantable, eleva su voz: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. Primera Reyes 18:36. Justo en ese momento, el cielo responde. Un estruendo de trueno sella el pacto entre Elías y su Dios. Fuego desciende, consumiendo el holocausto y el altar, y la multitud queda en un asombro silencioso, derrumbada ante la gloria de Yahvé. El Señor es Dios, claman, entregándose a la verdad del Dios vivo. Ese día no es solo un triunfo sobre Baal, es el renacer de la fe entre un pueblo que anhela la salvación. Con la victoria llena de fe y promesas, Elías se aferra al propósito divino. Después de 3 años de sequía, vuelve a clamar al Señor. Ve y dile a Acab que suba y coma, porque yo haré llover sobre la tierra. Primera Reyes 18:41. Con el cielo despejado ante él, la lluvia comienza a caer, trayendo vida donde solo había desolación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras tanto, en la lejana aldea de Sarepta, la historia de Elías también se teje con milagros sorprendentes. Una viuda, al borde de la muerte por el hambre, se encuentra con Elías. Su vida se torna hacia el milagro del aceite y la harina que jamás se agotará. Una revelación del amor profundo de Dios en tiempos de desesperanza. 1 Reyes 17:8-16. Pero su travesía no termina ahí. Cuando el hijo de la viuda tiene un desenlace fatal, Elías llama al Señor y lo resucita, desafiando la muerte misma. 1 Reyes 17:17-24. Elías se erige como símbolo de esperanza, un recordatorio vivo de que la intervención divina puede cambiar el destino de una nación. A medida que su historia progresa, la tensión espiritual crece. Las decisiones del pueblo, las intrigas del reinado de Acab y la prevalencia de Baal amenazan con oscurecer el camino de Elías. ¿Cómo enfrentará los crecientes desafíos de los poderosos? ¿Cuál será el siguiente milagro que atestiguará la gloria de Dios en su comunidad? La expectación en el aire se hace palpable, dejando a la multitud con ansias de conocer el desenlace del plan sagrado. Mientras la lluvia regaba la tierra y los corazones de los israelitas se llenaban de esperanza, un aire de inquietud dominaba el palacio de Acab. El rey, atormentado y ciego por su amarga enemistad hacia Elías, se proponía deshacer el renacer de la fe que comenzaba a florecer en su reino.
aún no había comprendido que la soberanía de Dios sobre su trono era inquebrantable. ¿Dónde está el profeta?, preguntó Acab con un tono que erguía por doquier un aire de desesperación. Este Elías ha causado que el pueblo se vuelva en mi contra. ¿Cómo es posible que el fuego de Jehová haya hecho callar a los ídolos de Baal en cuestión de un instante? Su reina Jezabel, una figura que encarnaba la maldad, se retorcía con rabia por la pérdida de su influencia, y sus planes oscuros para eliminar a Elías tomaban forma. Elías, ahora sediento de seguir la dirección de Dios, pasó días en la llanura del Monte Carmelo. La voz del Señor resonaba en su espíritu, un susurro divino que le instaba a seguir adelante. En fe, decidió dirigirse nuevamente a Acab y confrontar con claridad la peligrosa elección que había hecho el pueblo. Ve y muéstrale que lo que se alza contra Dios caerá como un muro de barro frente a una tormenta. Con esa determinación fue hacia la ciudad. Acab, al ser notificado de la llegada de Elías, temió lo inevitable. Así, la confrontación estaba a punto de suceder. Cuando Elías se presentó ante él, el rey gritó: ¿Eres tú el que está causando estragos en Israel? La mirada intensa de Elías se clavaba en Acab. No yo, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos de Jehová y habéis ido tras los Baales. 1 Reyes 18:18. Las palabras de Elías atravesaron el corazón de Acab como flechas encajadas en su espíritu. Luz y oscuridad se encontraban una vez más en una lucha interminable, pero iba más allá de un simple enfrentamiento. Era el clamor del cielo contra la tierra. Elías, encendido por el poder del Altísimo, proclamó el reto que resonaría a través de los siglos: convoca a todo Israel y a tus 400 profetas de Baal al Monte Carmelo. Allí conoceremos quién es el Dios verdadero. 1 Reyes 18:19. La noticia se esparció como el fuego en un secaral. Multitudes comenzaron a congregarse, ansiosas por ver la resolución de esta confrontación monumental. Los corazones latían al unísono, aguardando un desenlace que cambiaría la historia. Sin embargo, mientras el pueblo se reunía bajo el sol abrasador, una sombra ominosa se posaba sobre la asamblea. La reina Jezabel, artífice de la muerte e idolatría, envió mensajeros para intimidar a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he hecho contigo como hiciste con ellos. 1 Reyes 19:2. Elías, una vez lleno de confianza, sintió miedo y huyó a Berseba. En su huida, el profeta, exhausto y abatido, se sentó bajo un arbusto y deseó en su corazón morir. Pero Dios, en su eterno amor y propósito, no lo dejó desvanecerse en la desesperanza. En el silencio sagrado del desierto, el ángel del Señor le apareció, brindándole aliento en forma de alimento y agua, y le dijo: levántate y come, porque largo camino te queda. 1 Reyes 19:7. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Elías, llevándolo a una montaña sagrada donde se manifestaría la gloria de Dios en formas insospechadas. La gente aguardaba expectante su regreso, e incluso el mismo Acab, ahora atemorizado, se preguntaba cuál sería el desenlace de esta prueba celestial. ¿Podría Elías, en su debilidad, captar el plan soberano de Yahvé? ¿Qué revelaciones celestiales aguardaban al profeta entre lo sublime y lo terrenal? La próxima manifestación de la gloria de Dios estaba a la vuelta de la esquina, mientras la senda del profeta se alzaba en un nuevo nivel de revelación y poder. Elías avanzó por el desierto, guiado por un deseo profundo de recuperar la claridad que había perdido. En su corazón, el eco de la voz de Dios resonaba con fuerza, como un tambor que lo llamara hacia lo alto. Al llegar a la montaña sagrada, sus ojos se llenaron de la majestuosidad del paisaje. Los picos se alzaban hacia el cielo, y una sensación de reverencia lo envolvió. Mientras tanto, Acab, en su palacio, contemplaba la inminente confrontación.
Su corazón se debatía entre la ira y el miedo. En su interior sabía que el poder de Jehová había triunfado sobre los dioses de su reina. ¿Qué haré?, se preguntó, mientras fervorosamente buscaba consejo entre sus consejeros, quienes a su vez estaban divididos entre el deseo de conservar su estatus y la creciente lealtad hacia el profeta. Al otro lado de la ciudad, Elías se preparaba para la reunión en el monte Carmelo. La multitud, unida por la expectativa, clamaba por una respuesta que decidiera su destino. En su corazón, Elías sentía el peso de la responsabilidad, consciente de que el pueblo estaba al borde de una revelación profunda y no solo de un desafío a los ídolos. El día de la confrontación llegó con un cielo claro, pero en el fondo los corazones de la gente palpitaban de ansiedad. Elías se levantó frente a los cientos de profetas de Baal, su figura recortada contra el sol resplandeciente. Miró a su alrededor y su voz resonó con autoridad. ¿Hasta cuándo titubearéis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Sus palabras se derramaron como la lluvia que había caído, vibrando en la esencia de cada oyente. Los profetas de Baal, agitados y desconcertados, comenzaron a gritar sus invocaciones, danzando frenéticamente alrededor del altar que habían erigido. Elías, con calma divina, observaba cómo el vacío de sus rituales apenas tocaba el corazón del cielo. «Gritad más fuerte», les instó con un tono de burlona verdad, pues quizás están meditando o han tenido algún viaje. Hay que insistir para que puedan oír. 1 Reyes 18:27. La jornada avanzaba y la frustración de los profetas se volvía palpable. No había señal. El silencio intenso se convirtió en un eco vacío. El pueblo miraba, asombrado y angustiado, mientras Elías se acercaba con firmeza al altar de Jehová. Con piedras y sacrificio, restauró lo que había sido perdido en el culto a Baal. «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel», clamó Elías al cielo, «hoy sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que conforme a tu palabra he hecho estas cosas». 1 Reyes 18:36. Con fe ardiente suplicó: «Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, Jehová, eres el Dios verdadero». 1 Reyes 18:37. Fue en ese instante que lo inevitable sucedió. Un fuego consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que había sido derramada. La multitud cayó de rodillas, reconociendo con temor y asombro a Jehová como el único Dios, mientras el eco del fuego divino resonaba en sus corazones. La gloria de Dios había sido manifestada, y sin embargo, un pensamiento inquietante ocupaba la mente de Elías. Aunque la victoria era clara, una sombra sobre la reina Jezabel persistía. «¿Qué harás, oh Jehová?», susurró Elías en su espíritu, cuestionando cómo se manifestaría el propósito divino tras este clamor de fe. Mientras el pueblo se desvanecía entre alabanzas, una revelación asombrosa brotó en su interior. «La historia no concluye aquí, Elías. A través de ti estoy moviendo corazones, y eso es solo el principio». La promesa de un cambio radical reverberaba en el aire. Así, mientras el fuego se extinguía en la montaña, una nueva fase comenzaba en el plan soberano de Dios. ¿Dónde llevaría todo aquello? Elías no lo sabía aún. Pero el próximo giro de la historia estaba por revelarse. La batalla espiritual no había terminado, y el verdadero propósito de Yahvé se manifestaría de formas que ni siquiera Elías podía imaginar. La tiniebla aún acechaba, esperando la explosión de la luz. Apenas se disipó el humo del sacrificio consumido, una inquietud se apoderó de Elías. A medida que la multitud estallaba en vítores agradeciendo a Jehová, él sintió en su corazón un tirón profundo, una llamada que lo instaba a seguir adelante.
El sonido de las alabanzas a lo lejos resonaba como un eco de esperanza, pero la sombra de Jezabel permanecía y el peligro acechaba en el horizonte. Al observar al pueblo, Elías se dio cuenta de que aquel acto de poder divino no solo había sido un triunfo sobre Baal, sino un llamado al arrepentimiento y a la restauración del pacto con Jehová. Un profundo anhelo por ver la tierra transformada lo llevó a orar de nuevo, esta vez no solo por fuego, sino por lluvia que restaurara la vida en una nación desgastada por la sequía. Oh Jehová, clamó en su corazón, envía lluvia para tu pueblo y trae con ello un renovado espíritu de fidelidad. Mientras el cielo comenzaba a nublarse, Elías levantó su rostro como un faro en la noche, observando el horizonte. Había una certeza en él, una convicción del poder de Dios para cambiar corazones. No obstante, a su mente llegó la advertencia: ¿quién estará dispuesto a seguir el verdadero camino? ¿Quién se atreverá a permanecer firme a pesar de la amenaza de Jezabel? En el palacio de Acab, la furia se había convertido en un torrente. Jezabel, informada de la derrota de sus profetas, llenaba la habitación con gritos de furia. «Elías pagará por esto», exclamó, su rostro distorsionado por la ira. «Así me hagan los dioses y aún más si no le quito la vida antes del anochecer». Su desespero impulsó una decisión divina que se entrelazaba en los misterios de Dios. Mientras Jezabel enviaba sus mensajeros, poco sabía que sus planes estaban en peligro. Elías, sintiendo la altura de su llamado, se apresuró a buscar refugio. Pero antes de partir, un súbito ardor lo llenó. De la cima del monte, desde su posición, comenzó a ver una pequeña nube, como la mano de un hombre, emergiendo de lo profundo del mar. «La lluvia viene», proclamó Elías, con una voz llena de fe. Era un símbolo de restauración, un renacer. Se volvió hacia el pueblo, quien observaba en asombro cómo la nube se agrandaba en el firmamento. «Así como el Señor ha enviado fuego, ahora también enviará agua. La promesa de Dios se cumple y su pacto con nosotros se renovará», proclamó con fervor, mientras los corazones se llenaban de expectativa. Los mensajeros de Jezabel, al conocer la inminente llegada de la lluvia, se enfrentaron al desafío de la rebeldía en sus corazones. ¿Quiénes seguirían a Jezabel en su venganza? El pueblo, viendo ya el poder de Jehová, comenzó a regresar a la fe, dejando atrás los ídolos de su reina. Elías, con su rostro resplandeciente de esperanza, corrió por el monte, sintiendo la lluvia que comenzaba a caer. «No temáis, porque la gloria de Jehová se ha manifestado en medio de nosotros», decía a quien encontrara en su camino. La lluvia golpeaba el suelo reseco, cada gota era un paso hacia un nuevo comienzo. Así se desató la tormenta, y en el barro el pueblo se unió, sintiendo la fuerza renovadora de Dios. Sin embargo, mientras Elías celebraba la llegada de la lluvia, un susurro divino resonaba en su ser. «Elías, esto es solo un preludio de lo que estoy por hacer. La tierra ha comenzado a sanar, pero el corazón del rey aún está distante». El eco del llamado de Dios reverberaba a su alrededor, firmando que la trama se estaba tejiendo de maneras inexploradas. Los vínculos de la iniquidad no se romperán sin esfuerzo. Más allá de la lluvia, un desafío mayor está a la vista, se murmuró en su corazón. El profeta, consciente de esta nueva dimensión del propósito divino, se preparaba para un viaje de revelaciones que cambiarían el curso de la historia. «¿Qué harás, oh Jehová?», repetía, sintiendo el impacto de su pregunta frente a lo desconocido que se avecinaba. Mientras la lluvia limpiaba la tierra, Elías no podía presagiar que la verdadera manifestación de la gloria de Dios y su plan sobrenatural estaba aún por revelarse en su vida y en el pueblo del pacto. La tormenta exterior era solo una sombra del movimiento interno que Dios estaba provocando, y cada corazón encendería una ferviente devoción que resonaría en los cielos. La historia estaba lejos de finalizar, y la historia de Israel estaba a punto de revelarse en su esplendor, mientras el propio Elías secretamente temía por lo que vendría.
Mientras el torrente de lluvia continuaba, el pueblo sintió cómo la frescura del agua limpiaba no solo su entorno, sino también sus corazones. Pero en lo más profundo de su ser, Elías anhelaba más que la simple restauración del ciclo natural. El verdadero propósito de su misión aún permanecía en la penumbra, como un misterio esperando ser desvelado. Mientras Elías avanzaba por el terreno resbaladizo, su mente luchaba entre la gratitud por el milagro de la lluvia y la inquietud por lo que estaba por venir. Se detuvo mirando hacia el horizonte, donde las nubes aún oscurecían el sol en el cielo apacible. ¿Qué pasos debo dar ahora, Jehová?, se preguntaba, sintiendo el peso de una responsabilidad que superaba el simple liderazgo. De pronto, una ráfaga de viento sacudió los árboles, como si el propio aliento de Dios estuviera soplando sobre él. En ese momento, una voz clara y fuerte resonó en su espíritu. Elías, he preservado un remanente en Israel, 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. El pacto no ha sido olvidado, pero el tiempo de la purificación está cerca. Estas palabras reverberaron en el corazón de Elías, proporcionándole una chispa de esperanza. Estas 3 cifras que rompían la oscuridad de la guerra. Apostasía lo llenaron de aliento. Sabía que no estaba solo, que había otros que compartían su devoción y amor por el Dios verdadero. Pero, ¿cómo podría ayudar a estos fieles a levantarse y desafiar la opresión de Jezabel, que aún podría estar suelta en la noche? Elías sintió que su misión debía dirigirse hacia aquellos en la sombra, buscar a los que perseveraban en la fe secreta. Caminó hacia la ciudad, el fervor creciendo en su pecho. Mientras la lluvia resonaba en los techos, contaba en voz baja el nombre de cada uno de los 7,000. La idea de un pueblo fiel y resistente encendió en su pecho una llama que parecía estar alimentada por el mismo fuego del cielo. Entretanto, en el palacio, Jezabel continuaba urdiendo sus malévolos planes. Sus rabias se tornaban en preocupación, pues sabía que aunque Acab había prometido su lealtad, el pueblo empezaba a mirar a Elías como su liberador. Si ese profeta ha vuelto a despertar la esperanza entre ellos, debo actuar rápidamente, musitó, sus ojos brillando con una determinación oscura. Yo misma iré a buscar a este Elías y lo acabaré de una vez por todas, prometió, con voz firme. El eco de su amenaza resuena por los corredores, llegando a los oídos de sus sirvientes, quienes comenzaron a temer el inminente conflicto. Como la noche se acercaba, la inquietud de Elías creció. La lluvia, sin embargo, era una prueba de la misericordia de Dios, y Él revelaría la fuerza necesaria para resistir. Tú has prometido, oh Jehová, murmuró el profeta, mientras buscaba refugio en una cueva en la montaña, sintiendo el aire fresco en su rostro. Dame la valentía para confrontar a Jezabel y la fuerza para alentar al remanente. Un momento de silencio se hizo presente, como si incluso la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. En ese silencio, Elías escuchó una suave voz, aquella que solo resuena ante los que tienen los oídos abiertos al cielo. Elías, la batalla no es solo tuya. Yo he decidido hacer una nueva alianza, y con la lluvia también llega mi renovación. Vuelve y ten confianza, mis planes perduran, y he de manifestar mi gloria por medio de ti. Con cada palabra, la luz divina comenzó a iluminar la penumbra que rodeaba su corazón. La revelación estaba por darse. Sabiendo que el tiempo de la confrontación se acercaba, Elías sintió una paz de espíritu soporífera a su alrededor. Los tiempos adversos solo fortalecerán la fe de los que creen, reflexionó. Y en un instante supo que debía convocar a los 7,000. Como un llamador ardiente, correría por la tierra, preparando el camino para un retorno genuino a Jehová. Que se escuchen las voces de mis hermanos, invocó en su espíritu, porque Dios está a punto de actuar. Con esa certeza, Elías se levantó de la cueva, dispuesto a lanzar su desafío, a ser el portavoz de la esperanza en medio de la desolación. Los cielos de Israel se tornaban oscuros con su cólera, pero el aliento del Altísimo se sentía en la tierra.
Así será mi pueblo. He establecido un nuevo camino. Resonó en su interior, mientras el destino de Jezabel y el futuro de la nación aguardaban al borde del abismo. La próxima batalla definía más que el futuro. Sería el cumplimiento de la promesa eterna de Dios. Mientras Elías se dirigía hacia la ciudad, la lluvia continuaba su suave caída, y cada gota se convertía en un sagrado recordatorio de la presencia de Jehová. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la esperanza de que el pueblo tuviera oídos para escuchar el clamor de su Dios. Un nuevo amanecer se aproxima, pensaba, mirando las sombras que danzaban a su alrededor. De repente, un temblor atravesó el suelo bajo sus pies. Era leve, pero suficiente para que la atención de Elías se centrara en el palpitar de la tierra. Sintió que algo sobrenatural estaba por manifestarse. «Jehová, ¿será este tu aviso?», clamó en su corazón, mientras los ecos de la tierra parecían resonar con una urgencia divina. Elías no tardó en salir de la oscura cueva, decidido a buscar a los 7,000 que había mencionado la voz del Altísimo. Su mente era un torrente de oración y fervor, mientras cada paso lo acercaba a su misión. Sabía que necesitaría no solo sabiduría divina, sino unirse con aquellos fieles que, a pesar de la opresión de Jezabel, todavía daban testimonio de la grandeza de Yahshua. En la ciudad, voces ansiosas murmuraban entre la multitud. ¿Ha regresado el profeta?, se preguntaban unos a otros mirándose de reojo. El clima cambiante de la espiritualidad local era palpable. Algunos sentían la esperanza renacer, mientras otros sucumbían al miedo. Elías sintió que debía hacerse visible ante ellos. Tenía que ser el heraldos de la verdad, llamando a los cuya fe aún ardía en sus corazones. Jezabel, en su palacio, se hallaba presa de la inquietud. La lluvia que ella había menospreciado, en lugar de ser un signo de debilidad, era un símbolo del poder renovador de Dios. «No permitiré que Elías me quite lo que con esfuerzo he erigido», murmuraba ella enfurecida. «Haré que el miedo se apodere de este pueblo una vez más», prometió entre dientes. Así, con astucia y malignidad, comenzó a difundir rumores, afirmando que Elías había renunciado a su misión, que la esperanza era solo un eco vacío. Mientras tanto, Elías subió a una colina, donde desde lo alto podría ver y escuchar a su pueblo. «Oh nación de Israel», exclamó, su voz resonando como un trueno en la tormenta. «El Dios verdadero ha mandado la lluvia y ha recordado su pacto. ¿Hasta cuándo dudaréis entre dos caminos? Si Jehová es Dios, síganle, pero si es Baal, a él sigan». Las palabras de Elías cortaron el silencio como una espada. La multitud se agitaba. Algunos se unieron en vítores de júbilo, mientras otros se estremecían de temor. Aquellos que residían en las sombras de la fe comenzaron a albergar en sus corazones el ardor de la esperanza. A lo lejos, varios rostros lo miraban con una mezcla de confusión y anhelo, y poco a poco surgió entre ellos un clamor de unidad. Mas en ese instante, Jezabel planeó su venganza. «Pronto se acabará su voz», se rió en su soledad. «Le daré caza y que mi ira caiga sobre él como lo hizo la lluvia. Israel no debe volver a conocer la libertad». No conocía la verdad revelada en las Escrituras, que el verdadero poder de Dios se manifestaría incluso en la más profunda oscuridad. Elías, sintiendo la presión de la adversidad, se entregó nuevamente a la oración, clamando al cielo. ¿Dónde están los que son fieles, oh Jehová? ¿Dónde los que se refugian en ti? En esa súplica, otra voz resonó en su corazón, una que traía promesa y desafío. «Levanta a mi pueblo. Lo que has iniciado no será en vano. El tiempo ha llegado para que se cumpla mi palabra». Con nuevos ojos, Elías vio a la multitud congregarse, y el Espíritu Divino les unía en una sola voz, preparándose para lo que venía. Pero él sabía que el desafío aún los aguardaba. El conflicto con Jezabel sería inevitable,
Y aunque el cielo a su lado, la verdadera prueba de la fe estaba solamente ante ellos. Mira que el plan de Dios se manifiesta en su totalidad, murmuró en su corazón, mientras comenzaba a avanzar hacia el centro de esa nueva comunidad de creyentes. Sabía que esta no era solo una confrontación de fe, sino el preludio de un poder que iba más allá de la comprensión humana, un poder que revelaría al mundo su soberanía. Así, mientras pedía a Jehová que levantara a su remanente, una nueva revelación comenzaba a formarse en los cielos, tejida en el destino eterno de Israel. Pronto verán mi gloria, resonó en la voz de Dios, y Elías supo que la intervención divina estaba a la vuelta de la esquina. La batalla estaba por comenzar, pero nadie sabía aún el curso que tomarían sus vidas. El tiempo de la revelación se acercaba con fuerza. Todos estaban llamados a ser parte de un plano divino más grande, un misterio sagrado que solo se desvelaría en el cumplimiento de su promesa. El clamor de Elías resonaba en las colinas como un eco de la voz del Altísimo. La multitud se congregaba, ansiosa por escuchar la verdad, pero el peso del temor sempiterno todavía pendía sobre sus corazones. Jezabel no se quedará de brazos cruzados, pensó Elías, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La lucha espiritual estaba por desatarse, y él debía prepararse para enfrentar no solo a la reina, sino a los vestigios de una fe quebrantada en el pueblo. Mientras la lluvia seguía cayendo, un viento suave atravesó las tierras áridas. Elías se arrodilló y en su súplica invocó el poder de Jehová. Señor de los ejércitos, muéstrame tu gloria. Este pueblo necesita un milagro que les devuelva la esperanza. En ese momento de intensa oración, una pequeña nube comenzó a formarse en el horizonte, negra y pesada, una señal del cambio divino que estaba por venir. Los murmullos entre el pueblo aumentaban, y algunos comenzaban a notar la nube oscura y ominosa. ¿Es esta la señal del juicio?, se preguntaban entre sí. Pero Elías, lleno de certeza, proclamó a voz en cuello: No temáis, pues Jehová está aquí, listo para mostrar su poder. Verán maravillas, y aquellos que han permanecido fieles serán restaurados. Mientras tanto, en su palacio, Jezabel observaba con furia a la multitud congregada. ¿Por qué no oyen mi voz?, pensó furiosa. En su ira, ordenó a sus consejeros que se prepararan los profetas de Baal para una confrontación. Un sacrificio debe hacerse para demostrar que el poder de Baal aún vive. Verán que Elías es solo un hombre y no puede, por sí solo, desafiar la cólera de la reina. Los consejeros de Jezabel avanzaron con determinación, y a medida que se preparaban para el conflicto, el corazón del pueblo se llenaba de expectativa. Elías, sintiendo la inminente batalla espiritual, continuó exhortando a sus seguidores: Vengan, unidad en la fe es nuestra mayor fuerza. Adoraremos al único Dios que responde con fuego. La multitud comenzó a unirse en fervor, mientras Elías les guiaba hacia los montes donde los ídolos de Baal habían sido venerados. «Este es el día del juicio», exclamó, y sus palabras rebotaron en las rocas. ¿Acaso no verán el fuego del cielo descender para consumir el sacrificio? Jehová demostrará que Él es Dios y que Baal es nada. La ansiedad y la expectativa se mezclaban en el aire, mientras Elías, más que nunca consciente del desafío que enfrentaba, se acercaba a una cumbre donde la confrontación tendría lugar. Pronto, los profetas de Baal también llegaron al lugar, con sus cánticos y rituales, llenos de fervor demoníaco, desafiando el nombre del Altísimo. El clima parecía cargado de electricidad, como cuando el cielo se aproxima a la tierra. Hoy se decidirá la fidelidad de Israel, resonó la voz de Elías, y el pueblo sintió que las nubes se volvían más densas, como si el mismo Dios estuviera de pie a su lado. ¿No ven? El tiempo de la oscuridad se acaba y la luz de la verdad brillará de nuevo. Mientras las llamas de la adoración a Baal comenzaban a elevarse, esperando que un fuego del cielo trajera reconocimiento, se escuchó el trueno lejano de una tormenta poderosa, una promesa de juicio y liberación. Las nubes finalmente comenzaron a descargarse y la lluvia vivificadora comenzó a caer con fuerza.
un símbolo de la restauración venidera. Elías se volvió hacia el pueblo y en medio del estruendo del cielo les recordó: Jehová está desatando su poder, veamos cuál Dios responde verdaderamente. En ese instante, la voz de Dios resonó profundamente en el alma de Elías, revelando el futuro. Estos son los tiempos de mi intervención, Elías, y así lo haré. La libertad llegará, y por cada caída mi gloria emergerá. Lo que está por suceder en este lugar será una señal para las generaciones. Mi poder manifestará milagros inimaginables. Tienes solo que creer. Así, Elías, lleno de fervor y determinación, miró hacia la multitud que ahora se encontraba en suspenso. La tormenta se intensificaba y la lluvia se convertía en una señal del destino que aguardaba a Israel. El principio de una nueva era estaba por comenzar, y Elías sabía que a través de esta confrontación Dios revelaría su divina soberanía. Prepárense, será un día de asombro. Y mientras cada corazón latía al unísono, el cielo se llenaba de promesas aún no reveladas. Pero el clamor de la multitud era incesante, un murmullo de expectativa mezclado con temor. Elías, apoyado en la fe que brotaba de su ser, alzó su voz, desafiando el estruendo del viento. Hijos de Israel, venid aquí, hoy se enfrentará la verdad, y vuestro Dios se manifestará en poder. Los profetas de Baal, confiados en su engaño, comenzaron su danza frenética, clamando a su Dios con súplicas algadas. Se cortaban a sí mismos, ofreciendo su sangre como sacrificio, mientras la multitud observaba con ojos entrecerrados, preguntándose si podrían ver fuego descender del cielo. Uno a uno, los profetas se fatigaban, pero Baal no respondía. Elías, notando la desesperación de sus rivales, sintió en su corazón la voz del Señor resonar fuertemente. ¿Ves cómo se afanan los falsos dioses sin poder alguno? Ahora es tu momento. Con el espíritu renovado, Elías se acercó al altar que él había erigido, un altar de 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, y lo rodeó de leña seca. Miró hacia el cielo, sintiendo cómo la lluvia se convertía en una señal de la intervención divina que pronto vendría. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, clamó Elías con una voz que resonó como un trueno. Sea hoy conocido que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. He hecho todas estas cosas conforme a tu palabra. La multitud contuvo la respiración, pues el eco de sus palabras rebotó en las montañas. Así, Elías ordenó que se llenaran jarras con agua y que se derramaran sobre el sacrificio. 3 veces lo hicieron, de manera que el altar quedó empapado, creando un charco alrededor que remarcaba aún más la locura de lo que llevaban a cabo. Así, pensó Elías, Jehová mostrará su gloria en lo imposible. Entonces, con una fe indomable, el profeta se arrodilló y oró nuevamente. Señor, escucha mi oración, que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero y que devolverá sus corazones a ti. En ese instante, el cielo pareció abrirse. Un rayo de luz descendió, combinándose con el rugido de un trueno que resonó como una voz celestial. Y de repente, el fuego del cielo cayó, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras y el agua que rodeaba el altar. El pueblo quedó atónito, temblando ante la presencia divina. Jehová es Dios, Jehová es Dios, exclamaba la multitud. En medio del asombro, un fervor renovado floreció en sus corazones, y la luz del cielo tocó sus almas quebrantadas, trayendo un nuevo amanecer sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, entre la alabanza y la confusión, los profetas de Baal fueron llevados ante Elías, quien ordenó que no quedara ninguno de ellos vivo, pues la justicia de Jehová debía ser cumplida. Jezabel, al enterarse del ardor del fuego y la caída del falso culto, se sintió furiosa. «He de detener a este hombre», murmuró con odio ardiente, ideando un plan en las sombras. Su corazón se llenó de amargura, prometiendo venganza, mientras las calles de Jezreel resplandecían con el eco de lo que había sucedido.
Elías, obteniendo la victoria, descendió del monte, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Al atardecer, el cielo se despejaba y parecía susurrar promesas de un nuevo futuro lleno de esperanza. Pero en su interior, Elías sentía el peso de la misión incompleta. Así, mientras el pueblo celebraba su liberación, su corazón latía por una verdad que aún no había sido revelada. «¿Qué harás, Elías, cuando la reina no se rinda?», murmuró el viento, trayendo consigo un temor que susurraba sobre lo sobrenatural. Pero, de nuevo, la voz del Señor resonó en su espíritu. «Este es solo el principio, y a través de esta victoria aún hay más que he de mostrar. La luz ya no solo brillará en el sacrificio, sino en el corazón de cada hombre. Está por llegar una revelación que cambiará las generaciones». Elías levantó la vista y en su corazón una llamativa inquietud le instaba a estar alerta. Lo que estaba por suceder era más profundo de lo que jamás había imaginado, un giro en el destino que dejaría marcado a Israel. «La sombra de mi camino se colma de luz, debo estar preparado». Así, mientras la luna ascendía, un manto de misterio envolvía los horizontes, y la voz de Dios se mezclaba con la brisa, profetizando cosas que todavía nadie podía entender. ¿Qué más prometía el Señor para su pueblo en los días venideros? Decididamente, el desafío eterno aún no terminaba. El profeta regresó a su hogar, sintiendo el vigor de la victoria, aunque la oscuridad de la amenaza de Jezabel danzara en su mente como un espectro inquietante. «Oh Señor», murmuró Elías mientras cruzaba las puertas de su morada, «¿qué haré yo si la reina decide perseguirme por la tierra?». El eco de su propia voz retumbaba entre los muros de su corazón, pero aún así mantenía su fe. Mientras los días avanzaban, la noticia del fuego divino y la derrota de los profetas de Baal se extendía por todas las aldeas. La chispa de esperanza encendió en la gente la necesidad de un regreso a la verdadera adoración. Sin embargo, las sombras de la venganza estaban ya en marcha. Jezabel, con un pecho ardiente de odio, enviaba mensajeros a cada rincón del reino, proclamando una búsqueda feroz para dar caza al profeta de Dios. Una mañana, al levantarse, Elías encontró un mensaje clavado en la puerta de su hogar. «Así me hagan los dioses y aún me añadan que mañana a estas horas yo te mataré, como tú mataste a mis profetas». Un manto de terror cubrió su espíritu. El temor se apoderó de él, y a pesar de haber presenciado la poderosa obra de Dios, su corazón tambaleó como un frágil junco ante el viento. Sin más, Elías huyó a través de la vasta desolación, su mente consumida por la ansiedad. Se dirigió hacia el desierto, anhelando morir en su desesperación. «Basta ya, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres», clamó en su angustia, dejando caer su cuerpo sobre la arena caliente, sintiendo el peso del dolor que lo abrumaba. Mientras se desvanecía en el sueño, una humanitaria y suave voz le habló. «Elías», dijo, «despierta y come». Abrió los ojos y vio a su lado un pan recién horneado y un jarro de agua. Comió y bebió, sintiendo la fortaleza fluir de nuevo en su ser. Se volvió a dormir. El ángel le despertó una vez más. «Levántate, porque el camino es largo», le instruyó. Consciente de que su viaje no había terminado, Elías se levantó y siguió la dirección que el Señor le había preparado. Durante 40 días y 40 noches caminó hasta que llegó al monte Horeb, la montaña de Dios. Allí, en una cueva oscura, Elías se refugió, buscando respuestas. Y el Señor se le apareció, preguntándole, «¿Qué haces aquí, Elías?». A lo que él respondió, «He tenido celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». El Señor le dio instrucciones sorprendentes. «Sal y ponte en el monte delante de Jehová», le ordenó. Y
Y he aquí que Jehová pasó, y un gran viento fuerte rompía las montañas y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y suave. Cuando Elías oyó aquello, cubrió su rostro con su manto y salió. Estaba por recibir una revelación aún mayor. El silencio tembló con la presencia del Altísimo, y allí le mostró no solo su soledad, sino su propósito. Elías, susurró el Señor, ve y unge a Hazael por rey sobre Siria, y a Jehu hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat ungirás por profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehu lo matará, y el que escapare de la espada de Jehu, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 todos los rodillos que no han doblado su rodillo ante Baal. Baal. La revelación de una obra mayor en el pueblo de Israel estaba comenzando a gestarse. La profunda tristeza de Elías se tornó en un renovado sentido de misión. En el silencio ahora revelador, comprendió que su lucha no había sido en vano y que la mano de Dios aún estaba en movimiento. Con el corazón llenándose de aliento, Elías sabía que su viaje apenas había comenzado. La luz del cielo brillaba sobre él, prometiendo nuevos comienzos y victorias aún por venir. Si 7,000 han permanecido fieles, pensó con reverencia, entonces la promesa de Dios es más poderosa de lo que el hombre puede entender. Así, con un nuevo fervor y una misión otorgada por el mismo Dios, Elías avanzaba hacia un futuro lleno de esperanzas, revelaciones y desafíos divinos. Los ecos de la voz de Dios aún resonaban, prometiendo que en cada paso había más por descubrir. ¿Cuál sería el destino de aquellos 7,000 y cómo cambiaría esto el rostro de Israel? La verdad de la soberanía divina se comenzaba a manifestar, una historia colectiva de fidelidad en medio de la prueba. Elías salió de la cueva sintiendo el peso de la nueva misión que Dios le había encomendado. Mientras caminaba hacia la llanura, su corazón se llenaba de anticipación al pensar en las instrucciones del Altísimo. Ungir a Hazael, a Jehu y a Eliseo. La obra de Dios comenzaba a tomar una forma más clara, mientras la dirección que debía seguir se volvía cada vez más evidente. La brisa suave lo acompañaba, como un recordatorio de la presencia de Jehová. Su espíritu, cansado por la desesperanza, ahora vibraba con la promesa de renovación. El camino hacia Hazael sería el primero que emprendería. Las palabras del Señor seguían resonando en su mente, reafirmando que su trabajo aún no había terminado. Al llegar a Siria, Elías vio a Hazael, un hombre fuerte y astuto que cumpliría el propósito de Dios. Sin perder tiempo, Elías se enfrentó a él y, en un acto de fe, lo ungió como rey sobre Siria, cumpliendo con lo que Dios le había mandado. Jehová te ha escogido para ser un instrumento de juicio contra los idólatras y corrupción en Israel, le declaró con autoridad. Hazael, sorprendido por la unción, sintió que un peso se le imponía, pero al mismo tiempo comprendió que un llamado divino siempre trae consigo la responsabilidad. Elías dejó a Hazael y se dirigió con fervor hacia Israel, donde sabía que su camino lo llevaría a Jehu. En su andar, los pensamientos de la decisión de Jezabel marcaban su mente. El peligro continuaba acechando desde la sombra, pero comprendió que su seguridad no residía en sus propios méritos, sino en la fidelidad de Dios en medio de la tempestad. Al llegar, encontró a Jehu en medio de sus labores. Sin dudarlo, lo ungió como rey de Israel y le confió un propósito claro: erradicar la adoración a Baal y restaurar la comunión con el único Dios verdadero. La sangre de tus enemigos será el precio de tu reinado. No habrá paz en Israel hasta que lo hagas, le dijo Elías, mientras aquel guerrero absorbía la gravedad de la unión.
Jehú, al recibir la unción, sintió una feroz determinación brotar en su interior. El impulso de ser el instrumento de Dios era innegable. Así será, afirmó con ímpetu, sabiendo que el propósito divino había comenzado a fluir a través de él. Al marchar, Jehú sintió que la historia de Israel estaba por reescribirse en fuego y decisión. Con la misión de ungir a Jehú cumplida, Elías se dirigió hacia el norte. Allí, el eco de la voz de Dios le recordó la importancia de Eliseo, el hijo de Safat. Al llegar a su hogar, vio al joven arando en el campo. Su corazón se llenó de compasión al saber que este hombre sería quien continuaría su legado y lo representaría en un futuro incierto. Eliseo, lo llamó, y la mirada del joven se levantó, sintiendo la fuerza de un llamado que cambiaría su vida para siempre. Elías arrojó su manto sobre Eliseo, un gesto que simbolizaba el paso del espíritu profético y el futuro de la nación. Eliseo, reconociendo el peso de esa decisión, abandonó los bueyes y siguió al profeta, sediento de sabiduría, instrucción y el poder que provenía de Dios. Un nuevo profeta había surgido, y la conexión entre ambos hombres traería consigo un movimiento espiritual que sorprendería a la nación. Mientras Elías veía a Eliseo marchar tras él, una revelación más profunda comenzó a germinar en su corazón. A pesar de la adversidad y la oscuridad que aún acechaba a Israel, un poderoso remanente había sido preservado. Los 7000 nombrados por Dios en el monte Horeb. En este remanente y en la nueva generación de profetas se sembraban las semillas del futuro de Israel. Con cada paso se sentía el latido del cambio en el aire. El mismo viento que trajo la lluvia ahora soplaba sobre su visión. Ya no estaba solo en su lucha, pues sus nuevos compañeros de misión estaban junto a él, armándose de valor y fortaleza. Sin embargo, la sombra de Jezabel seguía presente. La reina no se había rendido y su ira se amontonaba como nubes de tormenta. La historia de la confrontación entre Elías y Jezabel no había terminado. Las decisiones que se tomarían en los próximos días llevarían a un enfrentamiento en el que se sellaría el destino de una nación y se revelaría aún más del plan soberano de Dios. Así pues, al final de ese día, mientras la puesta de sol indescriptible despuntaba en el horizonte, Elías sintió un soplo de esperanza. Dios estaba en movimiento, y aunque el camino sería difícil, había promesas que florecerían incluso en el desierto. Un nuevo amanecer aguardaba por aquellos que se comprometieran a escuchar la voz del Dios viviente. ¿Qué sucedería ahora cuando la ira de Jezabel chocara con el propósito divino? La expectativa se volvía palpable y el tiempo de revelaciones estaba por llegar.